Buen día chicos, hoy vamos a trabajar en historia el tema sobre la cosmovisión andina. Y cuando hablamos de cosmovisión andina, estamos hablando de la forma como percibe el hombre el mundo, sus orígenes, la vida. Y en el mundo andino han tenido una forma muy particular de entender el mundo. En el mundo andino, las poblaciones tenían una forma propia para explicarse las cosas, muy diferente al de los españoles. Los indígenas en sus tradiciones, en sus mitos y en sus leyendas, ellos mediante estas leyendas han explicado el origen, sus orígenes, quiénes eran sus dioses. A través de la cosmovisión andina, ellos han tenido una forma muy especial de concebir el espacio y el tiempo. Para el poblador andino, el tiempo y el espacio eran sagrados. Los accidentes geográficos que destacaban por su rareza, como por ejemplo las montañas, los volcanes, las erupciones volcánicas, las piedras que tenían deformaciones, para ellos era una forma muy especial de concebir el mundo y a estas cosas ellos le convertían en divinidades, a quienes veneraban después. Asimismo, los fenómenos naturales, que no podían explicarse como ahora se hace, también esos fenómenos naturales para ellos eran motivo de culto y realizaban fiestas y rituales, por ejemplo, al rayo, ¿no? Entonces, la cosmovisión es la forma muy particular que tiene la sociedad de explicar su origen, su mundo, sus dioses y en general todo lo que les rodea, la geografía, sus alimentos, sus enfermedades. Eso es la cosmovisión. Hoy día nosotros tenemos pues, una forma muy particular de explicarnos eso, ¿no? Ahora, el poblador andino ha tenido una forma pues de explicar cómo era su territorio, cómo era su sociedad, y quienes han recogido esta información han sido los cronistas, y muchas veces los cronistas han escrito cosas falsas, ¿no? Pero hay que tomar algunos datos para poder avanzar en el tema. Ellos en sus crónicas han dicho que el poblador andino, mediante las leyendas y las tradiciones, han concebido y han interpretado el mundo. ¿Ve? Por ejemplo, para el poblador andino, ¿qué era el tiempo? El poblador andino decía que el tiempo era cíclica. En su proceso se sucedían épocas del cosmos. Ellos llamaban época del cosmos cuando había orden, cuando no habían conflictos, cuando no habían guerras. Y luego le seguían épocas de caos, o sea, el desorden, cuando había conflictos, cuando habían guerras. Ahora, ¿por qué se explicaban así? Porque constantemente habían enfrentamientos entre las distintas divinidades que ellos consideraban sagrados. Porque al luchar por la supremacía y determinar quién es el Dios más poderoso, era la época del caos, era del desorden. Pero cuando uno de ellos triunfaba, ya se iniciaba un mundo de orden, un mundo del cosmos. Era la forma como ellos explicaban los fenómenos, ¿no? La forma de explicarse, la forma de su mundo. Ahora, ellos cómo concebían el espacio. El espacio era concebido en dos niveles. Existía un mundo, un espacio horizontal y existía un espacio vertical. El espacio horizontal se organizaba según el principio de la dualidad en dos mitades, el Anan y el Urin, el de arriba y el de abajo. También existía un espacio vertical y ellos lo dividían ese espacio vertical en tres planos. El Anampacha o el mundo de arriba, donde vivían las divinidades como Huiracocha, el Taita Inti, la Mama Quilla, la Mama Luna, el dios Rayo. ¿Ve? El mundo de arriba era el mundo de sus dioses, el mundo de sus divinidades. Ahora, seguidamente el Caipacha, o sea, el mundo de aquí, el mundo de los vivos, era donde vivían los hombres, las plantas, los animales y algunos objetos sagrados como el Inca o la ciudad del Cusco. El Caipacha era el mundo de acá. El Uccupacha o el Urimpacha era
el mundo de abajo, el mundo de los muertos. En él vivían las divinidades que estaban relacionadas con las fuerzas profundas de la tierra, como la Pachamama, Pachacamac. Ahí se encontraban las pacarinas o los lugares sagrados que daban, de donde ellos eran originarios, ¿no? Los ayllus. Entonces, jóvenes, ellos han concebido el espacio, ¿no? Primeramente en dos mitades, el mundo de arriba y el mundo de abajo desde el punto de vista horizontal, pero desde el punto de vista vertical en tres planos: el Anampacha, el mundo donde vivían los dioses; el Caipacha, el mundo de aquí donde vivían los vivos; y el Ujcupacha o Urimpacha, el mundo de abajo, el mundo de los muertos. Esa era la forma de cómo ellos concebían el mundo. ¿Y qué eran las huacas? Las huacas la concepción andina se refiere a todo objeto que es sagrado. Por ejemplo, un ídolo, un templo, una ciudad. Por el Cusco era ciudad sagrada para ellos, era una huaca. Un cerro, una laguna, el Inca, el cacique o el curaca, para ellos eran seres sagrados, por lo tanto eran huacas. Y estas huacas, estos seres sagrados, considerados por el poblador andino, eran veneradas, porque ellos pensaban que les apoyaban y les ayudaban y les aseguraban, por ejemplo, la buena cosecha. Les ayudaban a que iba a haber ese año una buena ganadería. Esos eran las huacas. Ahora, a estas huacas, el poblador andino, en agradecimiento, les ofrecían ofrendas, les realizaban fiestas, les realizaban rituales. Por ejemplo, la fiesta del Inti Raymi era la fiesta de agradecimiento a sus divinidades, ¿no? La población andina siempre invocaba la colaboración de estos seres sagrados para que haya felicidad y bienestar en el mundo andino. Esa era la forma de cómo ellos percibían el mundo. Las pacarinas, en cada ayllu, los miembros tenían la creencia de que el origen de su ayllu estaba en el interior de la tierra o en el subsuelo. La creencia tenían ellos. Ellos decían que los primeros habitantes de un ayllu, o sea, de un grupo de familias, estaba determinada por el lugar que todos ellos reconocían como su lugar de origen. Y a ese lugar de origen que ellos los reconocían de dónde habían salido, pero ellos decían que salían de la tierra o del subsuelo, esas eran las pacarinas. Y el que siempre ordenaba la divinidad que debían ser sagradas para ellos. Ahora, el vínculo entre los seres sagrados y los miembros del ayllu era bien fuerte. Cada persona se sentía pariente del otro. Y esta relación se mantenía de generación en generación. Y eso todavía hasta hoy día se conserva en el mundo andino. Si ustedes se van a las zonas rurales, alejados de la capital de provincia, van a darse cuenta, ahí no se llaman vecinos, todos se tratan de tíos. Y a los más viejitos les dicen papá o papachis. Ese vínculo de familiaridad del mundo andino todavía persiste hasta hoy día. Entonces las pacarinas eran pues cerros, eran cuevas, eran volcanes, lagunas, inclusive el mismo mar. Uno de los ejemplos más claros respecto a las pacarinas pues es la leyenda de los hermanos Ayer, o la leyenda del lago Titicaca, ¿no? De Manco Cápac y Mama Ocllo. El Inca decía que ellos tenían su origen en el lago Titicaca. Los hermanos Ayer dicen que su origen estaba en el cerro, que de ahí habían salido y era un lugar sagrado para ellos. Esa es la divinidad pues, que ellos tenían. Pues. Esas eran las pacarinas. Ahora, en la página 136 de su libro tienen ustedes para que trabajármelo en la retroalimentación y trabajando en clase me lo envían en sus cuadernitos, por favor, juntamente con la ficha, y trabajan la página 138 de verificando el aprendizaje. Bien, hoy hasta aquí llegamos, jóvenes, y nos vemos en la próxima clase. Gracias.